¿Sabías que en Latinoamérica más de 55.000 personas al mes caen en alguna estafa financiera? Es decir, más de 500.000 de personas al año pierden todo su dinero o parte de él. Para evitar caer en estas situaciones tan complicadas, es importante tener una adecuada educación y formación financiera. El día de hoy nos acompaña en esta entrevista desde España Luis Ángel Hernández, fundador del proyecto Salud Financiera y creador de los cursos de cero a inversor en ETFs y de cero a inversor en fondos. Bienvenidos. Hola Luis Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al Inversionista, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y desde este lado del Atlántico poder conectar con vosotros y con vuestra audiencia. Claro que sí, porque finalmente el tema que vamos a abordar el día de hoy no es un tema que solamente suceda en tu país o en el mío, sino es un tema internacional, ¿no? Vamos a hablar sobre inversiones, pero específicamente en un sector, en un segmento muy específico que a lo mejor aquí en el Perú no tiene tanta difusión como en Europa, y queremos hablar el día de hoy específicamente sobre un instrumento, sobre un vehículo financiero, sobre una oportunidad de inversión para algunos inversores retails, que son los ETFs. Cuéntanos un poquito, la audiencia que nos ve el día de hoy seguramente estará muy interesada en eso, pero vamos a explicarles paso a paso qué es un ETF, cómo se compone, cómo se diferencia tal vez este instrumento de comprar acciones normales, regulares, a través de una casa de bolsa. Cuéntanos un poquito primero, ¿qué es un ETF y cómo se compone? A ver, lo primero que tenemos que entender es que un ETF es una cesta de activos. En vez de tener un producto en particular, como puede ser una acción de una empresa minera o una acción de Coca-Cola, Nestlé, vamos a tener una cesta que va a ser elegida por el creador de ese ETF y que va a permitirnos diversificar comprando un solo activo. Teniendo un solo activo vamos a tener exposición a una multiplicidad de compañías, bonos, por ejemplo, porque no solo hay ETFs de renta variable, también hay ETFs de renta fija y también incluso hay productos de materias primas que sí replican el rendimiento del oro, de la plata e incluso en los últimos años ya han llegado hasta los productos ETF que replican el precio de las criptomonedas. Es un vehículo que ya va a cumplir casi 30 años desde que se lanzaron los primeros. Y es cierto que cuando yo estuve hace 2 años allí, tuve la ocasión de organizar un evento en Lima, me sorprendía cómo la industria financiera de toda Latinoamérica había creado un gigante alrededor, por ejemplo, de los fondos mutuos, que sería algo equivalente a lo que estamos viendo con los ETFs, pero 10 veces más barato. Sería un ETF casi que los costes que tienen los fondos mutuos, tanto en Chile como en Perú, que fue algo que me sorprendió muchísimo, las grandes comisiones que se pagaban. Cualquier inversionista que quisiera invertir en ese tipo de productos eran comisiones casi prohibitivas que se comían buena parte de la posible rentabilidad. Y un ETF, si lo queremos entender para alguien que ya ha invertido, por ejemplo, en un fondo mutuo, es una exposición similar a los activos que te puedes poner en un fondo mutuo con muy bajos costes y también con carteras muchísimo más diversificadas. Así, para líneas generales, esto sería, yo creo, una primera introducción que podríamos quedarnos en la idea. Una cesta de activos de muy bajo coste y diversificada tanto de acciones, renta fija, como también podría ser de commodities. Perfecto. A ver, los ETFs replican un poco los comportamientos de algunos sectores como por ejemplo el S&P 500 o Nasdaq o demás tipos de sectores, ¿correcto? Entonces, lo que hace el ETF es juntar diferentes tipos de acciones de diferentes empresas, ¿no es cierto? Diferentes acciones de diferentes empresas y juntarlas en una sola canastita. Y esa canastita tiene una particularidad, ¿no? Porque pues al replicar algunos fondos que son exitosos, tienen ya un estudio de por medio y al inversionista le da cierta, vamos a decirlo así, seguridad de poder ir por ese camino. Sin embargo, al esto ser una inversión que normalmente se realiza a través de una plataforma digital, existen varias restricciones y dentro de ellas, el miedo natural de un inversionista a querer colocar su dinero a través de una plataforma.
¿cómo un inversor se asegura de que esta inversión de su dinero va a ir por una ruta correcta y no caigamos en el tema de las muy conocidas estafas que existen por internet? Sí, eso es uno de los matices importantes. Para tú comprar un ETF, tú no puedes ir y levantar el teléfono y llamar a Vanguard y decir, oye, ponme 500 de este ETF de Vanguard. No, no funciona así. Tienes que ir a través de lo que se conoce como un broker online o algunas casas de bolsa como el nombre que llevan en la región de Latinoamérica. Estas casas de bolsa tienen sus plataformas, estos brokers tienen sus plataformas y allí tú vas a encontrar, a día de hoy estaba mirando que hay más de 11.200 ETFs. Y algo que tienen de ventaja los mercados latinoamericanos es que acceden a el volumen de ETFs que hay en Estados Unidos, los que son negociados en la bolsa normalmente de Nueva York. Es cierto que en la bolsa, por ejemplo, de Lima, también se negocian algunos de estos ETFs, pero los costos pueden ser mucho mayores que los que se te puedes encontrar invirtiendo en brokers online a través de y en el mercado norteamericano. Entonces, la principal, primero, que quitarse de la mente es que para invertir un ETF no lo puedes comprar por tu cuenta. Entonces, si tú ves un anuncio de cómprate las 500 empresas a través de esta página online y invierte 250 euros y vas a estar comprando esto, 250 dólares o pesos y demás, olvídate de eso, eso es una estafa. Tienes que ir a una web regulada, que esté supervisada ya sea por el regulador norteamericano, que es la SEC, y también la división de brokers, que es FINRA, o también por la superintendencia, en el caso de que sea una plataforma digital, pero que esté creada desde el Perú. Entonces, ahí es uno de los pasos fundamentales. Y una vez que nos adentramos en esas plataformas, claro, tenemos que conocer qué producto queremos comprar. Porque un matiz importante que quería darte es que al principio los ETFs se crearon solo como réplicas de un índice. Un índice bursátil, como puede ser el SP500 o como puede ser, por ejemplo, el Colcap en Colombia, tú no puedes comprar el índice en sí. Eso es un estudio que se hace con unas determinadas compañías, se pone en esa cesta y se calcula cuánto han ido variando esas cestas de precio esas compañías. Entonces, para eso se crearon los ETFs, para yo, de una forma, por ejemplo, el SP500 tiene alrededor de 500 empresas. A veces ha tenido 503, 497. Comprarte las 497 empresas sería muy costoso. Entonces el ETF lo que te permitía en un inicio era con un producto poder tener acceso a la rentabilidad ponderada de esas compañías. ¿Por qué te hago el matiz? Porque en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, han aparecido lo que se denominan ETFs de gestión activa, que son muy parecidos a los fondos mutuos. Es decir, ya no hay, quizás la más icónica de todos los ETFs de gestión activa es Katy Wood, que se ha hecho muy populares en redes sociales. Ya no es un ETF que va a replicar un índice, sino un ETF que tiene una cartera de activos o de bonos y que es gestionado por alguien que decide qué comprar y qué vender. No tiene que replicar a un índice. Entonces podríamos separar a los ETFs en dos mundos. Los ETFs que replican índices que crean otras empresas. Entonces estos son los más populares y los más grandes. Ahí podríamos ver el QQQ que replica el Nasdaq o el VOO que también replica el SP500. Pero también tenemos que separarlo de los ETFs de gestión activa. A tu pregunta de cómo puedo saber que lo que estoy comprando es cierto, cada ETF tiene como su sello. Es decir, ¿qué es su sello? Su ISIN, su código, un código por el que lo podemos buscar. Entonces, primero, busquemos una plataforma regulada. Siempre podemos llamar al regulador, revisar la parte de abajo de cualquier web cuál es la regulación. Segundo, asegurémonos que estamos comprando el ETF y no derivados sobre ETFs. En Latinoamérica, lamentablemente, hay muy pocas opciones, comparado con yo que vengo de acá de Europa, hay muy pocas opciones para comprar acciones de forma directa o ETFs. Y entonces lo que vemos son muchos en redes sociales, anunciándose en otros medios, que lo que te ofrecen son derivados sobre ETFs, CFDs, futuros, warrants o cualquier de este tipo de producto derivado. Cuidado con esto, tenemos que comprobar que estamos comprando ETFs de forma directa, no de forma apalancada ni a través de CFDs. Y el último paso sería buscar el código ISIN del ETF que yo quiero comprar, que lo puedo buscar en Google, lo puedo buscar en el folleto, en la propia web de la empresa de que emite el ETF y ya en mi plataforma adentrarme y comprarlo de esa manera. Correcto. Ahora, vamos con el tema de los rendimientos anualizados que nos da un ETF. Más o menos los rendimientos fluctúan dependiendo, ¿no? Entre los 12 y 20, si somos algunos optimistas, ¿no? Ahora, hay algunos ETFs que son sectoriales, ¿correcto? Que solamente, por ejemplo,
tienen acciones de empresas que son tecnológicas o que son de telecomunicaciones y demás. Obviamente, en la actualidad, todas las empresas que son tecnológicas van a tener un mayor rendimiento por lo que estamos viviendo. Pero el rendimiento promedio aproximado es, digamos, entre 12, 18, 20 anualizado. Esto comparado con un instrumento, digamos, de la banca tradicional, un fondo mutuo, un depósito a plazos o una cuenta de ahorros con grandes rendimientos que nos ofrece 8%, 7%, evidentemente es muy atractivo. ¿Qué tan atractivo en realidad, con las comisiones que se cobran, evidentemente también, resulta esta inversión a través de un ETF y qué tan, digamos, no hablemos de la palabra seguro, ¿no? Pero qué tan volátiles son estos paquetes de acciones que son específicas de un sector determinado? Sí, uno de los matices que es importante, yo creo, entender, es que estos rendimientos a los que estáis acostumbrados en Latinoamérica del mercado bancario, esto que me comentabas, ¿no? Es que un depósito bancario y demás, que evidentemente está en moneda local, serán unas rentabilidades en porcentaje que a veces puede chocar con lo que escuchamos en algún canal de YouTube de habla hispana, pero que su creador esté en Europa, donde aquí, por ejemplo, una cuenta remunerada o un depósito, lo que podríamos llamar un depósito de un año, le damos nuestro dinero al banco y nos lo devuelven, máximo da un 2% aquí en Europa. Claro, un 2%. Entonces, claro, alguien que no entienda la diferencia del tema de moneda se puede sorprender. Es que en Europa no pagan nada por esa parte bancaria. Entonces, atendiéndonos a esto, siempre tenemos que mirar que en qué moneda vamos a comprar el ETF. Evidentemente, si el ETF lo compramos en moneda local, los rendimientos que podemos esperar son mucho mayores por simplemente esta parte que tenemos de que ya el mercado monetario, el mercado bancario, está dando unas rentabilidades que son como el límite inferior de las rentabilidades que se pueden dar. Ahora, yo te voy a hablar porcentajes, pero enfocado en dólar. En dólar para que lo entendamos, porque quizás se nos va a números muy grandes. En la rentabilidad que te va a dar el ETF que sigue un índice, va a ser la rentabilidad media del mercado. Y la rentabilidad media del mercado en los últimos años, en los últimos estudios que hemos visto, ronda entre el 7 y 9%, estamos hablando en dólares. Estamos hablando en dólares. ¿Hay ETFs que han dado muchísimo más? Sí, pero porque las compañías que lo componen han tenido unos años brillantes. Por ejemplo, cualquier ETF de compañías tecnológicas específicamente norteamericanas, en los últimos 15 años han tenido rendimientos cercanos entre el 16 y el 17%. ¿Es esperable esto en un futuro? Pues nadie tiene la bola de cristal y es muy difícil saberlo. El gran argumento para invertir y confiar en los ETF quizás nos lo dio el padre de la gestión indexada, que fue John Bogle, que es el fundador de Vanguard, y es un razonamiento muy simple. Mientras menos dinero tuyo, mientras menos de tu capital se vaya a pagar comisiones y más dinero tuyo esté invirtiendo y comprando bonos y comprando empresas, mayor será la esperanza de que aumente tu capital en un futuro. Porque las comisiones se cobran hoy. Las comisiones tú las pagas hoy y la rentabilidad fluctúa. Aquí no hay una rentabilidad futura. Cuando yo os digo que la rentabilidad media del mercado norteamericano, por ejemplo, ha sido entre el 7 y el 9% en los últimos 40, 50 años, no significa de que todos los años tú vas a ganar un 7. Habrá años que quizás ganes un 2, habrá años que pierdas un menos 10 y habrá años que ganes un más 20 y tantos. Y eso simplemente con tomar, por ejemplo, el ETF del S&P 500 en los últimos 30 años de 1993, que se lanzó el SPY, que fue el primero, podríamos ver cómo esa fluctuación va teniendo y nosotros vamos teniendo esas rentabilidades medias. Si tú aciertas con el nicho de empresas o los sectores, como estás hablando, que quizás mejor lo van a hacer en el futuro, una de las formas de hacerlo es con un ETF. Y esto es una flexibilidad que te da. Por ejemplo, si ahora tú dijeras, quiero buscar un fondo mutuo en Perú que invierta en compañías de agua, seguramente no encontrarías ninguno. Quizás sí encontrarías un fondo mutuo que invierte en acciones peruanas, un fondo mutuo que invierte en bonos latinoamericanos, porque son activos o clases de activos muy populares en estos países. Pero si tú fueras oye, yo creo que el envejecimiento poblacional va a ser una tendencia, ¿qué compañías se benefician? ¿Cómo puedo invertir en ellas? El ETF lo que te va a facilitar es que hay ETFs casi de cualquier megatendencia, de cualquier sector. ¿Quieres de chips? Vas a tener de chips. ¿Quieres, por ejemplo, de empresas de materiales médicos? Vas a encontrar un ETF de empresas de materiales médicos. Y esa agrupación te va a hacer, primero, ahorrar que tú, si no eres un especialista analizando compañías, tú no sabes cuál de las compañías, por ejemplo, de servicios médicos, lo va a hacer mejor. Pues entonces tú dices, distribuyo mi dinero
entre 30, 40, 50 compañías, y a veces hay ETF sectoriales que pueden llegar a tener 100, 200 compañías, y pongo mi dinero a partes iguales y esa rentabilidad media de las compañías del sector son las que me llevo, en vez de decir, vale, lo apuesto todo por esta compañía porque fulanito o alguien me dijo de que esta empresa sí era la que mejor lo iba a hacer, por ejemplo, ahora en el campo de inteligencia artificial. Eso es un riesgo que te puedes evitar y sin no exponerte a esta mega tendencia, por ejemplo, de la inteligencia artificial. No, por supuesto, por supuesto. Ahora, hace 10 años probablemente pues un inversionista hace 10 años que decía, bueno, listo, voy a apostar por el tema tecnológico. Era una persona visionaria que estaba un poco prediciendo el futuro y evidentemente alguien que hace 10 años invirtió en Facebook o en cualquier compañía tecnológica, hoy debería tener unos grandes rendimientos, ¿correcto? Hoy en día, obviamente, pues cualquier persona que se meta en un tema de inversión va a apostar por un tema tecnológico porque pues ya tiene una data precedente, tiene antecedentes, tiene toda una información, un bagaje que viene hace 10, 15 años atrás. Hoy en día, en el mercado europeo, tal vez no siendo pues futurólogos, ¿no? Pero más o menos teniendo una tendencia al futuro, evidentemente pues el tema tecnológico ya lo tenemos muy mapeado. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene de aquí en adelante? ¿Qué inversiones crees tú que podrían ser favorables para algunos inversores que, y esto también hay que explicarlo bastante bien, que tiene que ver mucho con la aversión al riesgo del inversionista, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo nivel de riesgo. Pero vamos a hablar de un inversionista joven, máximo 40 años, con un nivel de riesgo moderado, que tiene un excedente de capital, que ya trabajó en el sector siendo empleado en algún lugar y que tiene un excedente de capital y dice, ok, listo, quiero iniciarme como inversionista. Me gusta lo de los ETFs, no lo entiendo bien, pero entiendo que voy a tener acompañamiento, asesoría de por medio y quiero iniciar. Quiero iniciar en este camino que es un poco, no lo conozco muy bien, pero quiero iniciarme en esto. ¿Qué le aconsejarías tú? ¿Por qué sector específico debería irse? Yo le diría que se busque un índice, un ETF que replique un índice lo más global posible. Lo más global posible, por ejemplo, el MSCI ACWI incluye todos los países desarrollados y emergentes con empresas que cotizan en bolsa. Tiene más de 2.000 compañías en las que se invierte y tiene los sectores. Ese índice está ponderado por capitalización, es decir, las empresas que más crecen su capitalización, es decir, las empresas que las personas que invertimos vamos dándole más valor a sus acciones, son las que más van pesando. Hace 30 años ese índice pesaría mucho Japón, hoy pesa mucho Estados Unidos porque va teniendo y va arrastrando las compañías ganadoras y las compañías que se van quedando retrasadas van saliendo de este tipo de índices. Acá en Europa, incluso hoy venía escuchando un podcast donde hablaban de que en Alemania y en Francia se ha popularizado muchísimo una forma de invertir en este producto que es la de poner 100 euros. 100 euros todos los meses, 50, lo que se pueda. Y la flexibilidad que te da este producto es que las comisiones que se pagan son tan bajas al invertir en ello que no te limita poder hacer estas aportaciones periódicas y tú crearte tu plan de inversión. Nadie nunca va a saber si este es un buen momento para invertir o si de aquí a 3 meses es mejor. Entonces lo que yo les recomiendo y lo que más he visto funcionar en personas allegadas es crearte tu plan de inversión periódico en un ETF. ¿Por qué? Porque vas a pagar pocas comisiones, porque te vas a poder permitir hacer estas aportaciones que lograste ahorrar $50, $50, que lograste ahorrar en otro mes 150, 150. No tienes un compromiso de tengo que poner cantidad fija, sino ese compromiso es lo que tú vayas pudiendo hacer y eso a largo plazo con un vehículo muy diversificado, muy diversificado a nivel global, que tú no vas a tener que estar escogiendo las compañías y que sabes que esa va a ser la rentabilidad media del mercado. Porque, por ejemplo, ahora cualquiera podría decir, no, si miramos los 15 años atrás, hay que invertir solo en Estados Unidos. Ya, pero los próximos 15 años, ¿será Estados Unidos el ganador? ¿Será China? ¿Será India? Entonces, ¿por qué mejor no nos decimos, mira, yo soy agnóstico de qué país lo va a hacer mejor? Yo soy agnóstico de qué sector lo va a hacer mejor, yo quiero tener un poco de todo. ¿Y qué es tener un poco de todo a través de un único producto, a través de máximo 2? Pues estos productos que te estoy hablando, un ETF del MSCI ACWI, un ETF de Vanguard, por ejemplo, de bonos a nivel global, porque te evita el sesgo de tú mismo escoger qué es lo que va a ser mejor. Hay personas que sí pueden, por ejemplo, dedicar una parte pequeña de su cartera a seleccionar apuestas de futuro. Por ejemplo, vamos a pensar y decimos, oye, yo tengo el 90% de mi cartera en algo muy diversificado, que no depende tanto de mí, y voy a dejar un 10% de ese portafolio mío
para hacer estas apuestas que yo creo que pueden ser más tácticas. Y por ejemplo, yo tengo ese 90% en el MSCI Agri y luego cojo el 10% y digo, pues creo que en los próximos años el biotech, el negocio de biotech va a ser muy bueno. O cuando subieron mucho los tipos de interés a nivel mundial, el sector bancario. Y me voy buscando esas pequeñas apuestas, pero nunca con la parte principal de la cartera. La parte principal de la cartera y lo que más he visto y los estudios lo muestran, lo que más te evita sesgos a la hora de invertir y que metas la pata es, oye, invierte con bajos costos, importantísimo, invierte con bajos costos. ¿Y qué es bajos costos? Todo lo que sea por encima de un 1%, aunque ahora te suene oye, un 1% es súper barato para lo que se cobra un fondo mutuo. No, es un 1% en ETFs sería hasta los ETFs más caros del mundo, están cerca del 1%. Hay ETFs por 0,05, 0,10% anual de inversión. Entonces, vete a ETFs muy baratos, vete a ETFs muy diversificados y simplemente céntrate en conseguir ese ahorro, ese excedente de capital que decías, porque muchísimas personas le dedican muchísimo tiempo a escoger qué producto hacer y luego no se centran en lo que verdaderamente es importante, es cuánto logro ahorrar y por cuánto tiempo logro ahorrar para meter ese capital en esos productos. Correcto. Ahora, hoy en día existe mucha información en internet, demasiados influencers que se dedican a este tema financiero, demasiados gurús del tema financiero, abunda mucho, desde TikTok, desde YouTube y otro tipo de plataformas, ¿no? Lo cual, evidentemente, hace bien al mercado financiero, pero también pone en peligro, porque yo siempre digo esto, ¿no? Muchas veces la gente que se dedica a dar información financiera replica un poco digamos que las acciones personales que ellos realizaron y que les fueron bien y que las quieren masificar tratando de explicar que eso también a la gente le puede hacer de manera favorable. Lo cual no necesariamente es así, ¿no? Tiene que haber un estudio técnico de por medio, hay ciertos criterios en los cuales uno tiene que empezar a pensar antes de invertir. Dicho esto, teniendo toda esta información de por medio, la información que muchas veces reciben las personas es, ok, con $100 inicia en el tema de las inversiones y vas a ganar $1,000, lo cual no necesariamente es correcto cuando de repente la lógica es a la inversa, ¿no? Invierte en 1,000 para ver si gana 100. En un ETF que sabemos, puedes empezar a invertir desde 20, 30, 40, $100 para empezar a obtener rendimientos interesantes. Un inversionista, como veníamos hablando, ¿no? De 40 años que ya tiene un capital interesante, vamos a decir, tiene $50,000 para poder diversificar en ese instrumento financiero. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cómo empezar a invertir? ¿Con cuánta cantidad de dinero podemos empezar a invertir en este instrumento de manera diversificada y que nos permita obtener rendimientos ya interesantes, tal vez a un mediano plazo? A ver, mientras voy a la parte de los influencers porque es un punto muy importante y creo que mucha gente se lleva al de sección. Hay que entender que cada persona es un mundo y tú lo que estás viendo, un influencer que te está diciendo, haz este plan, si hubieras puesto $50 en este ETF hace 20 años, hoy tendrías esta cantidad y te pone una curva que solo sube y es súper bonita y demás. Eso no ocurre en la realidad. No ocurre en la realidad porque lo que estamos es haciendo hoy, cogiendo los datos del pasado y pensando que el futuro va a ser así. Entonces, primero, ni te sientas mal, simplemente ese influencer lo que está usando es una técnica de simplificarte un mensaje mucho sobre productos que no es que sean complejos, pero que tampoco van a ser productos totalmente seguros y que, bueno, no, esto no está garantizado que vayas a perder dinero y sobre todo que muchísima gente piensa que el único papel es tomar su dinero y ponerlo ahí y ya está, y se acabó. Y no funciona también así. Primero también tienes que conocerte a ti mismo. Ese producto que estás invirtiendo era adecuado para ti. Oye, y si un día lo ves en un menos 10%, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a animarte a poner más dinero o lo vas a quitar? Entonces, toda esta parte es algo que yo siempre, cuando hago divulgación, lo intento recalcar. Primero, no te compares en el espejo de nadie, porque muchas veces esas personas que te divulgan, realmente los ingresos no los obtienen invirtiendo. Lo obtienen recomendándote un broker o por la publicidad que tienen. Y claro, tú lo que ves lo asocias a que es tan bueno invirtiendo que ha conseguido todo esto. No, es tan bueno hablando que ha conseguido unos ingresos para tener esto. Y lo segundo, voy para no esquivar la pregunta que me haces. Es cierto que a medida que aumenta tu capital, por ejemplo, ya cuando tienes
$50.000 o este tipo de capitales que ya empiezan a ser más significativos, lo que te va a permitir es estructurar tu cartera con productos que quizás puedan añadirle un poquito más de balance a la misma. Por ejemplo, quien tiene $200, siendo todo el mundo sincero, vamos, y hablando con total franqueza, solo tiene un producto que invertir, porque si se pone a entre 3 y 4 productos, es que ¿qué va a invertir? $40 en cada uno de ellos no tiene ningún sentido. Esa persona, imaginaros que gana un 10% en un año, que habrá ganado $20. $20 es lo que habrá ganado. Entonces, esa persona que tiene poco capital, lo que tiene es que conseguir invertir en un producto y centrarse en su ahorro. No quiero desanimarlos, pero lo que quiero decir es, no te rompas la cabeza. Ahora, cuando ya tienes 50.000, 100.000, o vamos más hacia adelante, ya tienes que decir, oye, ¿y yo cómo quiero configurar mi cartera? ¿Quiero tenerlo todo en renta variable? ¿Quiero tenerlo todo en acciones, en el mercado accionario? ¿Quiero tener renta fija? ¿Quiero tener un poco de materias primas? Y entonces puedes ir configurando la cartera de alguna forma que pueda estar balanceado, porque lo que buscamos es, quizás el que tiene 50.000 no quiere tener 60.000, pero lo que no quiere es perder los 50. Y quizás 50 se nos queda poco, pero esto es la gran diferencia, por ejemplo, de cuando a mí se me acercan personas que tienen un patrimonio alto acá en Europa y me dicen, por ejemplo, imagínate que alguien recibió una herencia de 1 millón de euros y me dicen, a mí no me hables del 7-8% que puedo llegar a ganar sobre mi dinero. A mí dime cómo puedo estructurar mi portafolio para que las pérdidas sean mínimas. Para que las pérdidas o la volatilidad, que no es pérdida, pero sí es fluctuación de tu dinero, porque las pérdidas no hay hasta que tú no te las lleves a tu bolsillo, es decir, hasta que tú no des la orden de venta, sean las mínimas. Porque el que tiene 1 millón, lo que no quiere es perderlo, quiere dejarlo para futuras generaciones, porque ese dinero ha costado muchísimo conseguir, tanto para él, para sus familiares. Entonces, yo creo que la principal diferencia cuando aumenta tu patrimonio es la estructura y la diversidad de vehículos que puedes dar. Oye, puedo tener un poco en oro que descorrelaciona. El oro se mueve normalmente con unas dinámicas muy distintas de lo que se mueve quizás una acción tecnológica. Puedo tener bonos, puedo añadir quizás mercados emergentes, acciones de mercados emergentes, puedo añadir quizás acciones de pequeña capitalización. Eso es un poco lo que más yo he visto. Oye, tú, si tienes poco patrimonio, céntrate en tener un ETF o un producto lo más barato posible, lo más diversificado posible. A partir de que ya vas añadiendo más patrimonio, te puedes ir planteando, oye, no voy a tener todo en renta variable, voy a ir añadiendo cositas. ¿Para qué? Porque pensemos que los índices tienen estos índices de gran capitalización, el SP500, el MSCI World, el MSCI ACWI, el Eurostock, acá en Europa, tienen un sesgo, que es el sesgo de grandes compañías de gran capitalización, pero no son las únicas que pueden llegar a ser rentables. Puede haber compañías, por ejemplo, de un sector muy rentable o compañías pequeñas muy rentables, y entonces eso es lo que se va añadiendo una vez que vas teniendo un patrimonio un poco mayor. Ok, y yendo un poquito más allá de los ETFs y digamos ya yendo un poco de la teoría de portafolio, con un inversor que, como tú dices, ¿no? con una cantidad de dinero interesante, hablemos de $100.000 para más, ¿cómo debería componer este portafolio de manera diversificada? Digamos, no me des específicamente en qué instrumentos, pero más o menos un porcentaje de cómo debería componer este portafolio, de repente renta fija, renta variable, en real estate. ¿Cómo más o menos tú sugieres que debería componer un portafolio interesante y diversificado? Aquí son clases de asignación de activos y aquí hay muchísimas teorías o estrategias a seguir. Por ejemplo, está la cartera permanente, que te lo divide en 4 bloques. Vas a tener renta variable, oro, renta fija y liquidez. Liquidez equivalente a lo que acá llamamos letras del tesoro, bonos del Estado, pero muy a corto plazo, o del mercado monetario. Y ahí dice 25, 25 y 25. No te rompas la cabeza. Luego, por ejemplo, los grandes patrimonios norteamericanos de las universidades, los famosos endowments, que añaden a este tipo de asignación de activos, empiezan a añadir estrategias que se comporten totalmente distinto de la renta variable. Como la renta variable es tan volátil, lo que ellos buscan es fuentes de rentabilidad que no estén correlacionadas con esa renta variable. Y aquí es donde empieza a aparecer el private equity, lo que en Latinoamérica a veces le llaman los fondos de inversión, para separarlo de los fondos mutuos. Empiezan a meter estrategias de private equity, que es como le llamamos acá en Europa, que serían más ahí fondos de capital privado,
se conoce en Latinoamérica, porque son totalmente distintos, descorrelacionan. Empiezan a añadir real estate, que el real estate puede ser desde comprarme una empresa cotizada en bolsa que se dedica al inmobiliario a invertir, por ejemplo, en empresas que no cotizan en bolsa, pero que sí tienen residencias de estudiantes y, por ejemplo, o infraestructuras. Otra de las cosas que a medida que aumenta el patrimonio es invertir en empresas de infraestructuras porque tienen un comportamiento muy distinto. Lo que tú buscas para explicar a la audiencia de una forma sencilla es que no todas las piezas que tú tengas dentro de tu portfolio se comporten igual ante una misma caída bursátil. Y si no siempre, eso es verdad que vas a renunciar a tener quizás renta variable. Y oye, pero si todos los estudios dicen que la renta variable es lo que más sube a largo plazo, ya, pero cuando yo tengo ese patrimonio, no quiero quedarme solo con el ganador, sino que quiero tener una estabilidad y que en cada situación macroeconómica que se pueda dar, yo tenga unos activos que no lo van a hacer tan bien, pero tenga otros activos que me protejan haciéndolo bien. Y eso es un poco el balance que se busca. Si eres más arriesgado, si tienes más años por delante, si tu situación financiera te permite que el capital que tengas invertido es una pequeña parte, pero tú también tengas capacidad de ahorro periódico, puedes ir teniendo más renta variable o productos quizás con un perfil de riesgo superior. ¿Que no es así? Pues la renta variable no la quitamos, pero sí vamos añadiendo peso. Muchas personas se obsesionan con qué producto tengo ya y no le dan tanto importancia a cuánto peso tengo. Cuánto peso tengo en mi cartera de cada uno de los productos. Por ejemplo, una de las clases de activos que ha revolucionado esa asignación de activos son las criptomonedas. Porque mucha gente empezó añadiendo las criptomonedas como algo pequeñito dentro de sus carteras, pero al no hacer este rebalanceo, las criptomonedas en algunos casos se ha disparado y yo me he encontrado portafolios de personas que empezaron invirtiendo el 5% en criptomonedas y hoy las criptomonedas pesan el 35 o el 40%. Y ya le digo, ya tu cartera no es una cartera balanceada, tu cartera depende de lo que hagan esta inversión en criptomonedas y ahí es donde entran en juego también los rebalanceos. Entonces, a medida que avanzamos, yo creo que lo más importante es que la cartera tenga como un equipo de fútbol. A que tú no contratas 11 delanteros. No contratas 11 delanteros en un equipo de fútbol, aunque siempre decimos, no, los mejores jugadores del mundo siempre pensamos en delanteros porque son los que marcan goles, los que dicen, oye, ¿cómo ganamos campeonatos? Gracias al gol de alguien o gracias a esto. Pero no, realmente si tú lo miraras desde dentro como un especialista, te acordarías de la parada que hizo tu portero cuando todo iba mal, del defensa que te aguantó el día que te estaba cayendo el chaparrón. Pues tenemos que pensar en las carteras no como un equipo de 11 delanteros, sino como un equipo muy balanceado a la hora. Hoy, si solo te puedes comprar un jugador para el FIFA o para aquí como le llamamos al Communion o estas cosas, pues sí, cómprate al delantero. Pero claro, si tienes que hacer un equipo, pues balancea lo máximo posible. Sí, por supuesto. Y además porque acá hay algo importante que mucha gente se olvida. Cuando uno habla de la teoría de diversificación, no diversificas los ingresos, sino diversificas el riesgo. Entonces ahí es un tema muy importante. Luis Ángel, volvamos y ya para ir cerrando la entrevista al tema de educación financiera que me parece muy importante y que acá, sobre todo en Latinoamérica, si bien es cierto, se hacen algunas iniciativas muy aisladas a través de los gobiernos también que no apoyan mucho, no incentivan mucho con este tema, pero a mí me parece muy importante tener educación financiera desde muy chicos, desde los jóvenes, desde los colegios. Eso sería importante. Ahora, tú estás muy metido en el tema de educación financiera y me parece muy importante. Tienes una página web, que entiendo que es un negocio tuyo, que tiene que ver con la educación financiera que se llama Salud Financiera, ¿correcto? Sí. A través de esta página, de esta empresa que tú manejas, ¿cómo es que tú incentivas a las personas y que te puedan también conocer? Entiendo que has estado en el Perú también haciendo algunos eventos por acá y en Latinoamérica en general. ¿Cómo es que te pueden conocer a ti? ¿Cuál es la forma en la que tú estás trabajando y también aportando tu granito de arena en este tema tan importante y sensible que es la educación financiera, que finalmente nos va a permitir tomar decisiones acertadas a los jóvenes, a los más chicos, en una vida adulta y que no caigamos justamente en lo que venimos hablando, ¿no? En estafas, en situaciones que no son correctas y tengamos toda esta información para tomar decisiones acertadas. ¿Cómo vienes tú manejando este tema? ¿Cómo lo vienes trabajando? Te voy a dar un dato. Hace unos meses, cuando yo trabajaba en Rankia, que era uno de los portales que más de difusión de educación financiera era, y yo era el responsable de Latinoamérica, por eso hacíamos eventos
por toda la región de educación financiera, me llegó un informe que a mí me dejó escalofríos. Más de 55.000 personas al mes en Latinoamérica caen en una estafa financiera. Al mes. Esos son más de 500.000 de personas al año perdiendo todo su dinero o buena parte de su dinero en una estafa financiera. Y lamentablemente yo recuerdo unas semanas antes de cuando estuve allí en Lima, eventos megalujosos en hoteles megalujosos de esquemas piramidales que a cualquiera le van a venir a la mente de los nombres y que tanto daño han hecho ahí en la región. Y uno de los mensajes que quiero lanzar es que muchas personas se obsesionan con cuál es el instrumento que me va a dar más rentabilidad y luego eso le lleva a caer en promesas de rentabilidad que son totalmente absurdas. El mejor inversor de todos los tiempos que se va a retirar recientemente ahora, en 60 años, su promedio de rentabilidad estuvo dentro del 19-20%. El mejor. Y entonces viene gente y te promete eso en 2-3 meses y dices, no, te tienen que saltar las alarmas. Ahora, nadie nace sabiendo y es por eso que hay que aprender. Y el proyecto que yo creé cuando me independicé fue un poco el intentar que la gente tuviera donde preguntar. Acá, en Europa y en Latinoamérica, imagino que pasará igual, acceder a un asesor financiero es muy costoso. Asesores financieros regulados hay muy pocos. Por ejemplo, acá en España no llegan a los 200 para una población de 47 millones. Imagínate, 200. Y las tarifas son muy altas. Entonces, en la práctica solo se lo pueden permitir personas que tengan más de 300.000 euros. Entonces, yo una de las cosas que dije, oye, ¿y si yo creo un canal de YouTube? Creo manuales, que es lo que he hecho. He hecho un manual de ETF que se llama De Cero Inversor en ETFs. He hecho un manual para fondos disponibles en Amazon de Cero Inversor en Fondos. Y si yo creo manuales y si yo creo un canal de YouTube donde la gente puede enviar sus consultas de forma gratuita, yo te doy mi opinión, como decimos acá en España, la opinión del cuñado, pero un cuñado que lleva varios años dentro de aquí, yo no te voy a cobrar nada, evidentemente. Pues, ¿de qué vivo? Pues de los libros que se venden, de las personas que deciden formarse conmigo, pero al menos quito la barrera de que tú puedas preguntarle, oye, me están ofreciendo esta inversión. Una de las cosas que a mí más me mataba es saber que personas, si hubieran tenido a quien preguntarle, oye, me están ofreciendo esta inversión, ¿tú qué opinas? Y le hubieran dado una opinión a alguien que supiera, hubieran evitado perder todo su dinero. Y fue algo así, creé el proyecto y, por ejemplo, acá en España hay una sección de mi podcast que a la gente le gusta mucho que se llama Las finanzas de tu vecino, que son personas que me envían sus finanzas de forma anónima, totalmente anónima, y me dicen, mira, estos son mis finanzas, esto es en lo que invierto, este es mi perfil, estos son mis objetivos financieros, y entre todos, tanto yo que soy el presentador del programa, como los oyentes, le damos nuestra opinión. Oye, y cada uno aporta yo quizás un poco más técnico de temas de asignación de activos, de, oye, ¿por qué escogiste este producto? Este producto es caro, hay otros mejores y demás, pero después otras personas que están en su misma situación le pueden recomendar, pues mira, yo también pasé por esta situación y quizás era más arriesgado de lo que pensaba. Pues ahí es un poco la forma que divulgo, el romper esa barrera de decir, oye, tengo dudas de finanzas, ¿a quién pregunto? Me están ofreciendo esta a cómo sé que es buena o es mala en cuanto a si está regulada o no. Y es un poco lo que llevo haciendo 1 año y medio y la verdad que acá en España ya el podcast está entre los 10 más escuchados de finanzas y que para alguien que solo tiene una cámara y un micrófono, imagino que te sentirás identificado eso y una habitación, no tengo grandes recursos ni nada de eso, pues es algo que me da mucha satisfacción y es un camino poco a poco de empezar de cero. Durante los primeros meses no me escuchaba nadie y no tenía preguntas, nadie preguntaba, hago un programa para que me pregunten y no me preguntaba nadie. Pero ahora la verdad que hay días que digo, a mala hora dije que me podían preguntar porque te llegan muchísimas preguntas, pero sabes que detrás hay alguien que tú, los 5 minutos que te ha costado, quizás haya evitado que esa persona pierda los ahorros de muchísimos años trabajando. Yo siempre digo, y para terminar esta parte, te diría que las personas tienen que dedicarle más del 1% o al menos el 1% del tiempo que les costó generar ese dinero en estudiar donde lo ponen. Calcularlo. Y dicen, el 1% seguro que es poco tiempo. No. ¿Cuánto tiempo te ha costado generar el dinero que vas a invertir? Dedícale el 1% de eso a leer, a informarte, a intentar buscar segundas opiniones. Aquí una de las cosas que pasa es que como no sabemos de finanzas la mayoría de la población, porque no lo estudia ni en las universidades, ni en esa formación, cuando descubre un canal de YouTube, cuando descubre un divulgador o una figura, se lo endiosa. Y esa persona lo que le diga, ya eso va, como decimos acá, a misa. No, busca segundas opiniones, escucha opiniones contrarias. Hoy escuchaste aquí de ETFs, busca a alguien que te hable quizás
de otra parte de los ETFs que quizás no le guste y te vas haciendo tu propia opinión. No santifiques a nadie porque muchísimas veces si santificas a la persona inadecuada, pues se puede llevar por delante buena parte de tus ahorros. Así es. Justo hace poco entrevistaba, creo que si lo conoces, a Christian Arens, que es un influencer peruano también, que habla sobre finanzas, y hablamos de algo que me parecía interesante, ¿no? Me dice, las personas entienden o piensan, ¿no? El común denominador de los inversionistas que están iniciándose en esto, que el influencer o la persona que te hable de finanzas, pues tiene que ser la persona que vive en una mansión, que tenga carros de lujo, y por lo general, claro, lamentablemente, el común denominador de las personas cree mucho más en esto que te venden como un producto, porque lo hablábamos, ¿no? Contigo también ahora. Te venden toda una estructura, porque finalmente termina siendo un negocio, y las personas terminan cayendo en esto. No hablemos de una estafa, pero terminan comprando este producto que a lo mejor, como tú bien lo dices también, no todo esto que generan de rentabilidad no necesariamente lo generan a través de las inversiones o de las buenas decisiones que tienen, sino también por toda la publicidad y por todo lo que viene al costado. Entonces, es importante tomar decisiones inteligentes, importantes, informadas y no dejarse guiar tal vez por todo lo que sale en internet, que no necesariamente todo es bueno. Luis Ángel, cerrando ya esta parte de la entrevista y con esto vamos cerrando, nosotros tenemos acá una sección que es la última, que ya gracias a Lúdica, te cuento que Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Y esta etapa, y esta pregunta, más que una pregunta, una reflexión o un juego final, le llamamos Pimponeando con Lúdica. Yo te voy a decir una palabra, tú me dices lo primero que se te ocurra, y si quieres un poco ampliar sobre eso, perfecto. Son palabras muy puntuales relacionadas a finanzas, y me dices lo primero que se te ocurra. ¿Listo? Vale. Perfecto, listo. Inversiones. Futuro. Finanzas. Un camino. Educación financiera. Una meta. Diversificación. El santo grial. Latinoamérica. En Latinoamérica, para mí, yo soy cubano, no algo que no lo he dicho, es la sangre común, ese nexo común que nos une a muchos y que todos queremos ver prosperar. Disculpa que me extienda aquí, pero aquí sí me toca la fibra. Es una de las cosas que yo, cuando desde Europa iba allí, y ver tanta gente con tantas ganas de trabajar, con tantas ganas de salir adelante, de cambiar la realidad de sus familias. Es decir, aquí muchas personas, como todo, desigualdad hay en muchos sitios, pero Latinoamérica es especialmente una región muy desigual. Y muchísimas personas ponen todo su empeño en las inversiones y en aprender para cambiar el futuro de ellos y de su familia, y ver que saben que a través de las inversiones lo pueden hacer, y solamente tienen que encontrar el camino adecuado. Y yo creo que estos proyectos, esto que haces, y empezar con los más chicos, que a día de hoy también son los más sensibles, porque entran a un mercado donde no tienen un guía, no tienen un guía espiritual y demás, o un guía más que espiritual, el que les sigue el camino de aprender qué hacer y qué sí y qué no, pues es algo fundamental. Entonces, en Latinoamérica, para mí, mira, incluso te diría que, uniendo todas las palabras, es una asignatura pendiente, porque es una gran región con por ejemplo, somos los mayores oyentes de todos los youtubers vamos a llamarle de habla hispana. Todos los grandes youtubers te dicen, no, sí, Latinoamérica es mi fuerte, gracias a Latinoamérica yo crezco, yo ya. Y esas personas están creciendo contigo, y eso es algo que es una asignatura pendiente, creo, de muchísimos divulgadores. El conseguir que el divulgador cambie su vida, que la mayoría lo consigue. Christian Arens, por ejemplo, en el Perú es muy exitoso. Conozco a muchísimos allí que fueron ponentes en mi evento, pero yo busco la segunda etapa. No, que de verdad logres ese impacto en la gente que tú puedas tangibilizar y decir, no, es que yo le he cambiado la vida a estas 1000 personas a las que le pongo nombre y apellido, pero no por darle la fórmula secreta, sino por darle lo básico. Lo básico. Ahorra, trabaja y confía en el largo plazo. No hay soluciones a corto plazo, no hay atajos. En este camino no hay atajos. Entonces, en la educación financiera y en tu camino de relación con las finanzas, siempre tienes que sufrir en el corto para pensar siempre en el largo plazo, porque todo el dinero que ahorres es dinero que te estás quitando de no gastártelo en algo que quizás necesitas o que quizás quieres
pero ese sacrificio, ese costo de oportunidad, en el largo plazo te va a permitir tener una vida muchísimo mejor. Evita los atajos y en estas palabras de Latinoamérica, pues eso digo, para mí es una asignatura pendiente de cómo conseguir ayudar a que no caigan, que ese número cada vez sea muchísimo inferior al que de personas que caen en estafa financiera. Perfecto, perfecto, Luis Ángel. Ha sido un gusto estar aquí contigo. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvo con nosotros el día de hoy desde España Luis Ángel Hernández, fundador del proyecto Salud Financiera. No olvides compartir este contenido, darle like a la entrevista y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.